El pasado 16 de agosto tuvimos una fecha, un hito simbólico. Los primeros 100 días desde que León XIV se asomó al balcón de San Pedro. 100 días, sí. Una cifra redonda que llega además justo un poquito antes de sus 70 cumpleaños, el 14 de septiembre. 100 días, pueden parecer poco tiempo para juzgar un pontificado, pero siempre dan pistas, ¿no? Pistas iniciales sobre el tono, las prioridades. Precisamente. Es el momento clásico para hacer un primer balance, ¿eh? Aunque sea muy provisional, claro. Y eso es justo lo que nos proponemos hoy, ¿no? Hacer una exploración de estos primeros meses de León XIV. Queremos intentar descifrar un poco su estilo, ese estilo que está emergiendo, las prioridades que parece que se dibujan y, la visión que empieza a proyectar para la Iglesia. Y para guiarnos en esta exploración, vamos a basarnos en un análisis bastante detallado que publicó OSB News. Lo interesante es que no es una sola voz, ¿eh? Recoge perspectivas de varios especialistas con enfoques distintos. Sí. Tenemos a la historiadora Joelle Rodillo-Coster, que es una reconocida experta en historia del papado, también al teólogo John Cavadini, de Notre Dame, y al padre agustino Kevin de Princio, que, claro, conoce desde dentro la Orden del Papa. Es una mezcla muy buena de perspectivas, la verdad, histórica, teológica y, como dices, desde su propia familia espiritual, la augustumiana. Con estas fuentes, nuestra misión hoy es identificar esas características clave que están definiendo este arranque. Y lo que parece emerger con bastante claridad es un comienzo marcado por la calma, por la observación, una influencia agustiniana muy profunda, eso él mismo lo ha dicho, y un foco en temas cruciales como la unidad, el diálogo. Y fíjate algo notable, retos modernos como la inteligencia artificial. Vamos a empezar por ahí, por el estilo, porque creo que es una de las diferencias que más se comentan respecto a su predecesor, ¿no? El análisis resalta un contraste muy claro con los primeros meses de Francisco en 2013. Nada que ver. Aquello fue un torbellino, que si no vivo en los apartamentos papales, los gestos de sencillez, las llamadas aquellas sorpresa, León XIII, en cambio, parece haber optado por un perfil, mucho más bajo en estos inicios. Sí, la palabra que más se repite es sosegado o sereno. Joelle Rodillo-Coster lo interpreta como un periodo, deliberado de recepción, observación y prueba. Ah, mira. Como si estuviera tomándole el pulso a la curia, a la Iglesia global, a su nuevo rol, antes de hacer movimientos así muy drásticos. No es que no haya acción, es una forma distinta de empezar, ¿eh? Ella misma, Rodillo-Coster, lo describe como menos ruidoso que Francisco. Y añade un matiz cultural que me parece interesante. Dice que su comportamiento es menos argentino y más peruano. Tranquilo, reflexivo. Claro, es una forma de señalar cómo esas décadas que pasó en Perú, aunque naciera en Estados Unidos, pues le han marcado, ¿no? Han moldeado su carácter. Es una observación muy aguda, sí, porque a veces tendemos a simplificar las identidades. Y esa misma historiadora, Rodillo-Coster, deja una frase que da que pensar. Dice, es inteligente, lo observa todo, habla con todos, y luego lo veremos manifestar su verdadera personalidad. O sea que esto es solo el principio. Eso sugiere, sí, que lo que hemos visto es como la superficie, una fase de escucha activa antes de, demostrar sus cartas más personales, quizá. Y complementando esto, el teólogo John Cavadini aporta la idea de la circunspección. Describe a León XIV como un hombre muy circunspecto, alguien que actúa con mucha prudencia. Y Cavadini interpreta esto no como timidez, sino como una elección consciente para evitar que una preferencia personal defina rápidamente el cargo. Eso es fundamental. Parece que hay una voluntad clara de separar su personalidad del oficio papal. Cavadini sugiere que León XIV se ve a sí mismo como representante de algo mucho más grande, de una tradición milenaria, y actúa con un respeto profundo por esa institución. Claro. No busca imponer su carisma personal de inmediato, sino más bien encarnar la autoridad del cargo con sobriedad. Podríamos decir que prioriza la institución sobre el individuo, en cierto modo. Tiene sentido, sí. Este enfoque prudente, observador, podría ser una estrategia deliberada para generar confianza de otra manera. No con gestos llamativos, sino con mesura, con respeto al rol. Pero aunque el estilo sea sosegado, ¿qué temas clave han empezado a despuntar? En estos 100 días, el análisis identifica varios. El primero, la unidad. Sí, la unidad. Ha sido un leitmotiv desde el principio, desde su elección el 8 de mayo. Fue el eje de su misa inaugural. Pero aquí es crucial el matiz que introduce el padre agustino Kevin de Princio. A ver.
Siendo León XIV un hijo de San Agustín, como él mismo se definió, su concepto de unidad bebe de esa tradición. Y para un agustino, unidad no significa uniformidad. Explícanos un poco esa distinción porque me parece importante. ¿Qué implica esa unidad no uniforme? Pues implica buscar la armonía dentro de la diversidad, ¿sabes? El consenso a través del diálogo, no la imposición de un pensamiento único. Es reconocer que puede haber distintas expresiones de fe, distintas sensibilidades teológicas, pastorales, pero que todas deben converger en lo esencial y trabajar juntas. Es una visión de unidad, digamos, más orgánica, menos monolítica. Valora la comunión por encima de la uniformidad. Muy interesante. Y junto a la unidad, otro tema que ha emergido con una rapidez que a mí me ha sorprendido es la tecnología. Más en concreto, la inteligencia artificial. Lo mencionó públicamente apenas 48 horas después de ser elegido. Pues realmente llamativo, sí. El 10 de mayo, hablando a los cardenales, ya abordó el tema de la IA. Y lo hizo de una manera muy significativa, estableciendo un paralelismo con otro papa, León XIII, y su encíclica histórica Rerum Novarum. La Rerum Novarum de 1891. La respuesta a la revolución industrial. Exacto. O sea, que él ve la IA como un desafío de una magnitud comparable a la revolución industrial para nuestra sociedad. Vaya. Afirmó que la IA plantea nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Pone el foco directo en las implicaciones éticas, sociales, y no fue una mención aislada, No. 2 días después, el 12 de mayo, ante periodistas, insistió en la idea. Reconoció el inmenso potencial de la IA, pero recalcó la necesidad de responsabilidad y discernimiento para que pueda usarse para el bien de todos. Parece un tema que le preocupa y mucho, y quiere que la Iglesia le preste atención desde ya. Es significativo, sí. Un líder religioso abordando tan pronto un tema tecnológico tan de vanguardia y vinculándolo a la doctrina social. Muestra una voluntad de diálogo con la modernidad y sus dilemas. ¿Y el tercer gran tema emergente? La paz. Bueno, como es tradicional en los papas, ha habido llamamientos sobre las crisis internacionales, Ucrania, Gaza, especialmente, pero lo interesante aquí es cómo conceptualiza él el rol de la Santa Sede. El 13 de agosto usó una expresión reveladora, diplomacia blanda, soft diplomacy. Diplomacia blanda. ¿Cómo la definió él? ¿Qué características tiene esa aproximación? Pues explicó que se trata de buscar incansablemente la no violencia mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones. Es un rechazo frontal a la idea de que los problemas graves se resuelvan por la vía militar. Diálogo. Implica un trabajo constante de mediación, de persuasión, de mantener abiertos canales de comunicación incluso en las situaciones más tensas. Es una diplomacia de influencia moral, ética, más que de poder geopolítico directo, claro. Unidad no uniforme, alerta temprana sobre IA, apuesta por la diplomacia blanda. Son líneas potentes para unos inicios. Y esto nos lleva a otro aspecto que destaca el análisis, el uso de símbolos y cómo podría estar relacionado con esa idea de prudencia, de generar confianza en la institución. Sí, John Cavadini pone el foco en esto. Señala cómo León XIV ha recurrido a ciertos símbolos papales tradicionales que quizá, se habían usado menos últimamente. Por ejemplo, en su primera aparición en el balcón llevaba la muceta. Así, la museta, esa especie de capita corta, ¿no?, roja o blanca sobre los hombros. Esa misma. Además, ha decidido residir en los apartamentos papales del Palacio Apostólico, a diferencia de Francisco, que optó por Santa Marta. Cierto. Incluso ha reactivado el uso de la residencia de verano de Castel Gandolfo, que Francisco había abierto al público como museo. Son decisiones simbólicas, pero tienen su carga, ¿Y cuál sería la interpretación de Cavadini? ¿La intención detrás de estos gestos es solo un retorno a la tradición por gusto personal? Cavadini cree que va más allá. Sugiere que León XIV busca posicionarse como un líder debido a su cargo, y no tanto por su carisma personal. Entiendo. Al usar estos símbolos y espacios tradicionales, estaría reforzando la autoridad y la continuidad histórica del oficio papal. El objetivo no sería tanto atraer la confianza hacia su figura individual, sino hacia la institución misma del papado, mostrando un gran respeto por ella.
Busca ofrecer, según Cavadini, una interpretación del oficio papal que sea creíble para todos, más allá de las simpatías personales. Es una estrategia interesante, desde luego. En lugar de romper moldes para conectar, usa la tradición para reafirmar la solidez de la institución, quizá en tiempos de incertidumbre o polarización. Refuerza esa idea de que el Papa es custodio de algo que le trasciende. Precisamente. Y esto conecta directamente con otro eje fundamental que atraviesa todo el análisis y que ya hemos mencionado, su identidad agustiniana. Él mismo lo puso sobre la mesa desde el minuto 1, al definirse como hijo de San Agustín. No es un dato biográfico menor, ¿eh? Parece una clave interpretativa importante. ¿Y cómo se traduce esa identidad agustiniana en su forma de liderar? Según el padre de Princio, que comparte esa espiritualidad. Pues de Princio describe el estilo de liderazgo agustiniano como un estilo para y con. Es decir, no un liderazgo distante, impositivo, sino cercano, que busca caminar junto a la gente. La idea que transmite es: estoy contigo en esto. Qué bueno. Comparto tus búsquedas, tus inquietudes. De Princio lo asocia con valores como la hospitalidad, la amistad fraterna y conceptos muy agustinianos como el corazón inquieto, esa búsqueda constante, o el corazón ardiente, la pasión por la verdad y el amor. Suena a una espiritualidad muy centrada en lo relacional, en la búsqueda interior. Sí, de Princio la califica como muy accesible, muy humana. Y no es algo superficial para León XIV, ¿eh? Recordemos su trayectoria. Entró en la Orden de San Agustín en el 77 y llegó a ser prior general, el líder mundial de los agustinos, durante 12 años, de 2001 a 2013. Es una identidad forjada durante décadas de vida y servicio en esa tradición. Y de Princio incluso va un paso más allá, sugiere un posible rol para León XIV basado en el propio San Agustín. Efectivamente. Recuerda que Posidio, el primer biógrafo de San Agustín, lo describió como un gran mediador en los conflictos de su tiempo. Ah, mira. Y de Princio ve a León XIV con potencial para asumir un papel similar en nuestro mundo, tan necesitado de puentes y diálogo. Por eso advierte que será difícil definirlo ideológicamente. Claro. Quienes intenten encasillarlo rápido en categorías políticas o teológicas preestablecidas, conservador, progresista, lo que sea, probablemente se van a sentir desconcertados. Su pensamiento y su acción podrían ser más fluidos, más pragmáticos, buscando puntos de encuentro. Un papa mediador, difícil de etiquetar ideológicamente, con un estilo para y con, desde luego dibuja un perfil distinto y potencialmente muy relevante para los tiempos que corren. Ahora, claro, inevitablemente surge la curiosidad sobre su identidad como primer papa nacido en Estados Unidos. ¿Cómo se está manifestando esa americanidad? Bueno, ha habido algunos guiños, ¿no?, a la cultura estadounidense. Se sabe de su afición por el equipo de béisbol de los Chicago White Sox. Sí, lo de la pelota firmada. Eso. Incluso firmó una pelota que le enviaron, ha recibido regalos como pizza estilo Chicago, recuerdos deportivos, algunos entregados por figuras políticas como el vicepresidente J.D. Vance. Son gestos, de conexión con su país de origen. Pero más allá de estos detalles, digamos, anecdóticos, ¿se percibe alguna influencia más profunda de esa identidad estadounidense en su enfoque, en sus prioridades? El teólogo Cavadini parece ver algo ahí. Cavadini sugiere que podría haber en León XIV un eco de lo que él llama un sentido tradicionalmente estadounidense de responsabilidad hacia los oprimidos. Una ética del ayudar a la gente que necesita ayuda. Él lo desvincula de partidismos políticos concretos, ¿eh? Lo ve más como una especie de profunda aspiración de los estadounidenses de ser útiles. Una característica cultural, aunque reconoce que puede tener algo de idealización o de mito nacional. Es una interpretación interesante buscar raíces culturales en su enfoque social. Sin embargo, la historiadora Rollo Coster introduce aquí un contrapunto importante, ¿verdad? Ella enfatiza más bien su perfil internacional. Exacto. Rollo Coster pone el acento en que sí, nació en Estados Unidos, pero su vida adulta ha estado profundamente marcada por experiencias internacionales. Décadas en Perú, años de estudio y gobierno de su orden en Roma, sus viajes por todo el mundo como prior general. Claro, es que es una vida muy global. Ella cree que esta trayectoria global ha forjado una perspectiva que trasciende lo puramente estadounidense. De hecho, considera que algunos intentos de resaltar su americanidad, como el énfasis en los deportes, pueden parecer un poco, forzados o superficiales frente a la solidez de su experiencia internacional. Es una tensión interesante. El origen estadounidense frente a una vida eminentemente global. Probablemente ambas dimensiones coexisten y conforman su visión del mundo.
Y esto nos lleva al último punto del análisis, la relación con su predecesor, con Francisco. Hemos visto diferencias claras de estilo, en el uso de símbolos, en la residencia. Pero hay también líneas de continuidad. Pues Rollo Coster es bastante clara al respecto. Sí, hay una continuidad significativa en los objetivos de fondo, aunque las personalidades y las formas de actuar el papado sean diferentes. Ella argumenta que no debemos dejarnos llevar solo por las diferencias de estilo y que, en lo sustancial, León XIV parece seguir líneas maestras del pontificado anterior. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esa continuidad que menciona el análisis? ¿En qué áreas se percibe más claramente? Pues mira, el análisis señala varios ejemplos. Uno muy claro es la promoción de la ecología integral, un pilar del magisterio de Francisco. León XIV lo refrendó celebrando la nueva misa votiva por el cuidado de la creación el pasado 9 de julio. ¿Ah, sí? También se menciona la continuidad en la preocupación por los pobres y marginados, la defensa de los derechos de los trabajadores, la atención a la espiritualidad popular y el interés por los avances en medicina, bioética. Son temas centrales en el pontificado de Francisco que León XIV parece haber asumido. Entonces, un cambio de estilo, pero no necesariamente de rumbo en estos temas clave. Esa es la interpretación de Rollo Coster. Sugiere que la diferencia está más en el cómo que en el qué, y añade una observación interesante sobre el contexto político, que debemos presentar como su hipótesis claro. Claro. Ella plantea que algunas decisiones de León XIV, quizá en temas como multilateralismo o medio ambiente, podrían interpretarse como contrapesos intencionales a políticas de la administración Trump en Estados Unidos. Es una lectura política que ella ofrece, sin que nosotros la validemos o refutemos, simplemente la reportamos como parte del análisis de la experta. Entendido. Es una hipótesis contextual que aporta la historiadora. Bien, pues hemos recorrido los puntos principales del análisis. Si tuviéramos que sintetizar la imagen que emerge de León XIV tras estos primeros 100 días, ¿cuáles serían los rasgos dominantes? Yo diría que emerge el perfil de un papa fundamentalmente reflexivo, observador, que no actúa por impulso. Su fuerte identidad agustiniana se traduce en un estilo de liderazgo que busca ser dialogante, cercano, paraicón y probablemente difícil de encasillar ideológicamente. Vemos un énfasis claro en la unidad, entendida como armonía, en la diversidad, en la promoción de la paz a través de esa diplomacia blanda y una sorprendente y temprana atención a los desafíos éticos de la inteligencia artificial. A esto yo añadiría el uso consciente de símbolos y tradiciones papales, no tanto para resaltar su figura, sino para reforzar la confianza en la institución del papado en sí misma. Y, a pesar de un estilo personal muy diferente y decisiones distintas en aspectos como la residencia, parece mantener una continuidad sustancial con los grandes objetivos sociales y pastorales de su predecesor Francisco. Hay un equilibrio interesante entre cambio y continuidad. Exacto. Comprender estos rasgos iniciales, aunque todavía sean provisionales, claro, nos ayuda a empezar a entender la posible dirección futura de una institución con un impacto global tan significativo como la Iglesia Católica. La gran pregunta ahora es cómo este estilo particular, prudente pero dialogante, arraigado en la tradición agustiniana pero atento a la modernidad tecnológica, podría configurar la relación de la Iglesia con los complejos desafíos del mundo contemporáneo. Y eso nos deja con una reflexión final, una puerta abierta. Si de Princio está en lo cierto y estamos ante un papa con vocación de mediador y difícil de etiquetar, y si su enfoque es realmente buscar la unidad sin exigir uniformidad, ¿qué tipo de puentes inesperados podría intentar construir León XIV en el futuro? Quizás no solo en el diálogo ecuménico e interreligioso, sino en ámbitos sociales, culturales, incluso científicos que apenas vislumbramos en estos primeros 100 días. Queda la intriga, ¿no? Sobre qué territorios inexplorados podría abordar este papa observador y agustiniano.